España. Manuel Romasanta, el hombre lobo de Galicia al que la reina perdonó la vida en nombre de la ciencia. El primer y único criminal en la historia judicial española que se declaró licántropo asesinó a 9 personas, en su mayoría mujeres, entre 1846 y 1851. Los bosques de Ourense, en Galicia, esconden los secretos de uno de los asesinos seriales más famosos de España. Por los senderos que conectan a las pequeñas parroquias dispersas por la Sierra de San Mamede tuvo lugar una sucesión de crímenes que no solo escandalizaron sino que también despertaron la curiosidad y el morbo de una sociedad que, a mediados del siglo XIX, ansiaba dar respuestas a fenómenos que hasta entonces eran territorio de leyendas y supersticiones. Que estos terribles hechos hubiesen sido cometidos por alguien que aseguraba ser un hombre lobo no hicieron otra cosa que despertar aún más el interés de la opinión pública e incluso de la reina Isabel II. Manuel Blanco Romasanta, el protagonista de esta historia, había llegado a Rebordechão, en 1841, huyendo de la justicia que lo buscaba por el asesinato de un alguacil de León. En aquella aldea de Orensana, en la que se ganaba la vida como vendedor ambulante, conoció a Manuela García Blanco con quien pronto iniciaría una relación sentimental. Por su trabajo, Romasanta viajaba mucho a ciudades cercanas de la región y en uno de esos trayectos, en 1846, acometió su primer asesinato, Petronila, la hija de 13 años de Manuela. La excusa para volver a la aldea sin su hijastra, según relatan Eladio Romero y Alberto de Frutos en el libro En la escena del crimen, fue que la había dejado en Santander como sirvienta de un sacerdote. Desde entonces, Santander se volvió la provincia donde Romasanta aseguraba que se encontraban todas las personas que emprendían viaje junto a él y que nunca regresaban al pequeño pueblo gallego. Entre sus víctimas, además de Petronila, se hallaron también la propia Manuela y familiares o personas cercanas a ella, 2 hermanas, 2 sobrinos, una amiga y las 2 hijas de esta. Cuando los vecinos de Rebordechão le preguntaba sobre estas personas, Romasanta aseguraba que estaban muy bien instaladas y con trabajo en Santander. Sin embargo, la suerte del asesino cambió cuando intentó cobrarse la vida de su 10ª víctima. Manuel Fernández, sobrino político de Manuela, sospechaba de la versión de Romasanta y cuando inició un viaje junto a este con rumbo a Ourense tuvo sumo cuidado de nunca darle la espalda. Frustrado por no poder acometer un nuevo crimen, Romasanta convenció con excusas a su tocayo de regresar al pueblo. Esto hizo crecer los rumores sobre él, llegando a decirse en el pueblo que el asesino vendía a boticarios portugueses la grasa que extraía de sus víctimas para hacer jabones y ungüentos. Finalmente, cuando el cura del pueblo descubrió, tras consultar con un sacerdote amigo, que las hermanas García Blanco no se encontraban en Santander a Romasanta, tras 5 años de asesinatos, no le quedó otra que volver a huir. El criminal estuvo prófugo durante un año, pero en 1852 fue apresado y llevado ante la justicia. Romasanta admitió ser el autor de los 9 asesinatos y, durante el juicio, alegó que había cometido esos crímenes porque era un hombre lobo y al transformarse debía saciar de inmediato el hambre irrefrenable y las ansias de matar que sentía. Estas afirmaciones solo hicieron dudar de la estabilidad mental del acusado, por lo que se le hicieron diversos exámenes psiquiátricos que no determinaron tara alguna. El asesino no pudo convencer al juez de su condición de licántropo, la posibilidad del canibalismo no se descartó por completo, pero la versión sí caló hondo en la sociedad sobre todo porque nunca se encontraron los cuerpos de sus víctimas. En el lugar señalado por el propio Romasanta como la escena de sus crímenes solo se hallaron un hueso y un cráneo. Tras un largo proceso judicial, que incluyó diversas revisiones, el presunto hombre lobo fue condenado a morir por garrote vil. Para entonces, el caso de Romasanta había tomado tal conocimiento público dado que la prensa de la época escribió ríos de tinta sobre sus crímenes y supuesta licantropía que incluso cruzó las fronteras de España. Así, desde Argel, llegó a manos de Isabel II la carta de un tal Dr. Phillips, en la que éste exponía sus teorías sobre el análisis de la licantropía, a través de lo que llamaba electrobiología, en las que consideraba ese trastorno como un desorden en el cerebro, por lo que argumentaba que Romasanta sí tenía problemas psicológicos y que no debía ser castigado con la pena de muerte. La reina, que siempre había mostrado un gran interés por este tipo de estudios, decidió conmutar la pena del asesino. El diario El Faro Nacional publicó este hecho e informó que la decisión de Su Majestad se debía a que estaba deseosa de que esta experiencia no sea perdida para los adelantos de la ciencia y para el bien de la humanidad. De esta manera,
aquel doctor Phillips e Isabel II fueron los responsables de que Romasanta fuera encerrado de por vida en el penal de Ceuta, donde murió en 1863. 146 años después de la muerte del falso hombre lobo de Galicia, en 2009, el antropólogo Ibord Maxá halló 2 esqueletos en Ourense que identificó con Benita García Blanco y su hijo Francisco, hermana y sobrino de Manuela, de 34 y 10 años, respectivamente. Los forenses de la Universidad de Michigan detallaron que los restos presentaban deformaciones debido al canibalismo practicado sobre las víctimas por el asesino Romasanta. Lorraine Warren llegó a reconocer que la famosa casa fue el lugar más cercano al infierno en el que ha estado. Amityville, una pequeña localidad del estado de Nueva York, Estados Unidos, pasará a la historia como la pieza clave que marcó un antes y un después en gran parte de la literatura y contenido audiovisual del género de terror. En concreto, una de sus casas, el número 112 de Ocean Avenue, foco aparente de todo tipo de maldiciones y horror. Redacción fue en esta casa de tipo colonial cuando, la noche del 13 de noviembre de 1974, comenzó el mito de Amityville, después de que Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus 4 hermanos a sangre fría mientras dormían con un enorme fusil. Acusado y condenado por el parricidio, el joven aseguró durante el juicio que unas voces de la casa le habían empujado a cometer los terribles asesinatos. Ronald DeFeo mató a sus padres y 4 hermanos en 1974. Sin embargo, la fama de foco de lo paranormal de la casa comienza precisamente tras esa noche. En 1975, la familia Lutz decidía mudarse a la casa, que había conseguido comprar por una irrisoria suma de dinero, debido a la fama y a que nadie quería vivir allí tras lo sucedido. Sin embargo, el mismo día que se establecieron comenzaron los fenómenos extraños, desde pesadillas sobre los asesinatos con datos que nadie sabía, sustancias por las paredes o siniestras habitaciones secretas, a la supuesta aparición de criaturas demoníacas con apariencia de cerdo de ojos brillantes. La familia intentó practicar un exorcismo a la casa en colaboración con un sacerdote, de quien luego se dijo que habría padecido una extraña enfermedad y varios accidentes, hasta en 2 ocasiones, sin éxito, llegando a un punto que pasó algo tan espeluznante, que la familia huyó con lo puesto de madrugada 28 días después. Tras los asesinatos, George y Kathy Lutz compraron la casa. Obviamente, su caso saltó a la primera plana de la prensa y el escritor estadounidense Hutchinson publicó un libro en 1977, de Amityville Horror, A True Story, donde relataba las experiencias de los Lutz en la Casa de los Horrores. La popularidad del libro se disparó, sobre todo por tener estampado en portada que se trataba de una historia real, lo que hizo que miles de apasionados por lo paranormal pusieran los ojos en la vivienda. Una de las visitas más famosas fue la de Ed y Lorraine Warren, hoy famosos por tener sus historias adaptadas en la saga de Conjuring, la primera de ellas inspirada precisamente en Amityville, que en 1976 decidieron ir al lugar a investigar sus presuntos demonios, acompañados por los reporteros de un canal de televisión local. Hoy podemos saber que, al menos para Lorraine Warren, Amityville fue el caso más terrorífico de su carrera. Así lo confirma en una entrevista con TooFab Laura Didio, una periodista de investigación que cubría el caso a finales de la década de los años 70, y que tuvo la oportunidad de entrar en la terrorífica casa con los famosos parapsicólogos. Judith del Río, Lorraine no tenía ni idea de qué había pasado en qué habitación, pero en cuanto entró en la habitación de Ronnie DeFeo, se paró en el marco de la puerta y salió diciendo que no podía entrar en esa habitación, porque había un gran mal y mucha opresión, como si estuviese sintiendo lo que sintió Ronald, asegura Didio, que añade que la propia Lorraine confesó que el caso de Amityville había sido el más terrorífico de su carrera, incluso asegurando que ese lugar era lo más cerca del infierno que quería estar en su vida, y no pensaba cruzar ese límite. Amityville, fantasía o realidad. Ahora bien, hay quien considera que el mito de Amityville no es más que una estratagema organizada por Ronald DeFeo, que actualmente continúa cumpliendo cadena perpetua en el correccional Green Haven de Beckma, en el mismo estado de Nueva York, los Lutz y Hutchinson para lucrarse. Es más, al ser preguntado, el supuesto sacerdote que había acudido a la casa aseguró que nunca puso un pie en ella, y solo había hablado en una ocasión con Kathy Lutz, que le llamó para describir sus levitaciones nocturnas. Tampoco existía la supuesta habitación secreta de paredes rojas con un pozo negro, tal y como describe el libro, ya que se trataría de un armario bajo las escaleras.
Es más, el dato más importante, ninguno de los habitantes posteriores de la casa han dicho haber sufrido nada parecido a lo que contaron los Lutz. Por si fuese poco, William Beber, abogado de Ronald DeFeo, hizo alusiones a un supuesto trato que habría establecido su defendido con los Lutz, que, junto a Anson, contarían las historias de las voces y apariciones, para que DeFeo lograse ver defendida su sentencia. En caso de atreverse, la vivienda está valorada en unos 760.000 euros, aproximadamente, aunque tiene dueño. Achisa Kusama es una mujer maligna que secuestra a niños en Japón. Se la reconoce por sus 2,5 metros de altura y su larga melena negra. El Yurei, fantasma japonés, anuncia su llegada con un ruido extraño que suena como po-po-po. Un día, un niño que jugaba tranquilamente en el jardín de sus abuelos tuvo la mala suerte de cruzarse con este ente. Al oír un sonido extraño a lo lejos, divisó la gigantesca figura de Achisa Kusama. El niño no tardó en contarles a sus abuelos lo que había visto. Sus rostros cambiaron de inmediato y empezaron a temblar. Su nieto era víctima de un espíritu maligno. Asustados, decidieron consultar a una bruja. Le aconsejó que se quedara en su habitación toda la noche, con un pergamino en la mano, y que no abriera la puerta a Achisa Kusama. Más tarde, el niño volvió a oír el sonido de po-po-po-po, seguido de la voz de su abuelo pidiéndole que abriera la puerta. Se dio cuenta de que en realidad era el demonio y mantuvo la puerta cerrada hasta las 7 de la mañana, como se le había ordenado. Pero de Achisa Kusama no te libras tan fácilmente. Mientras el pequeño iba de camino con sus abuelos y miraba por la ventana, vio de nuevo la larga silueta del demonio. La Llorona, una mujer mitológica de la tradición oral mexicana y latinoamericana, cuyos lamentos, similares a los de una sirena, se dice que atraen a adultos y niños a una muerte prematura. La leyenda de La Llorona es una historia de fantasmas popular, especialmente prominente en el Día de los Muertos y en las comunidades chicanas y latinoamericanas. Según la leyenda, La Llorona fue una vez una bella mujer llamada María. En muchas versiones del cuento, el esposo de María era un hombre infiel o abusivo que trataba a sus 2 hijos con más cariño que a su esposa. Otros relatos dicen que su esposo pudo haberla dejado por una mujer más rica o de piel más clara. Por celos, rabia o desesperación, se dice que atrajo a sus hijos a un río cercano y los ahogó antes de ahogarse ella misma al darse cuenta de lo que había hecho. En otra versión, los hijos abandonados de María se ahogaron accidentalmente mientras ella estaba retozando con caballeros visitantes. Para siempre después, el fantasma de María, ahora La Llorona, se ve obligado a vagar por la tierra en busca de sus hijos perdidos. Se la puede identificar por sus fuertes y lastimeros gritos: «¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Los retretes en Japón son materia de muchas leyendas urbanas. Tras la historia de Hanako-san, la chica de los retretes, conozcamos la de Aka Amanto, un joven vestido con un abrigo rojo. Este joven era acosado regularmente por sus compañeros de clase, hasta que un chico decidió acabar con su vida en los retretes. Desde entonces, el fallecido se venga atacando a quienes van al retrete. Se rumorea que pregunta a los usuarios si prefieren papel rojo o azul. No hay respuestas correctas, porque si eliges el primero te matará en un charco de sangre y si optas por el segundo serás estrangulado. ¿Conoces la leyenda de este pueblo fantasma completamente aislado de la civilización en la prefectura de Fukuoka? En Inunaki no hay leyes, como señala su cartel de la entrada. Así que, entre asesinatos y delincuencia, reina el caos. También corre el rumor de que los aparatos eléctricos no funcionan en este misterioso lugar. La leyenda urbana de la aldea Inunaki nunca se ha comprobado, ya que nadie ha regresado jamás de este lugar maldito. Sin embargo, sí sabemos que el pueblo se ha ido despoblando poco a poco debido a la urbanización. Seguramente el lugar más embrujado de Japón, Aokigahara, es un inmenso bosque situado a los pies del famoso monte Fuji. Está situado sobre una colada de lava que data del siglo IX y está poblado por numerosas coníferas. Se le conoce como el mar de árboles o Hukai en japonés. Se dice que quien se adentra en esta masa vegetal oscura y densa, no será capaz de salir. De hecho, es fácil perderse, sobre todo porque el bosque abarca 35 kilómetros cuadrados. También es famoso por sus numerosos y trágicos suicidios.
La gente deja cintas para encontrar el camino de vuelta a casa, objetos y a veces cadáveres. El bosque de Aokigahara produce un gran temor.